Bueno, nos acompaña esta mañana Marcelo Larrea, dirigente del Movimiento Democracia Sí. Marcelo, buenos días y cuénteme qué fue lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral. Parece que quedan fuera de las próximas elecciones. Bueno, no, es imposible que quedemos fuera de las próximas elecciones. Lo que ha ocurrido es que el presidente Correa, como él legisla en la sabatina, acusa, juzga y sanciona en la sabatina, dispuso al Tribunal Contencioso Electoral que inhabilite las firmas que presentó Democracia Sí al Consejo Nacional Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, violando el Código de la Democracia, dio trámite a una acción de queja en base a una denuncia que no definió cuál era la naturaleza del proceso a la que se acogía y sancionó a Democracia Sí con la inhabilitación de las firmas en una primera instancia, pero esa sanción es absolutamente ilegal. En primer lugar, porque la infracción de la que se nos acusa no está tipificada en el Código de la Democracia ni en la Constitución, y la Constitución establece expresamente que nadie puede ser juzgado ni sancionado si no hay una infracción previamente tipificada en la ley. Y más aún, la acción de queja a la que se refiere la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es exclusivamente para sancionar a los funcionarios de la función electoral. Y como es obvio, Democracia Sí no es funcionario de la función electoral y por lo tanto la sentencia carece absolutamente de valor jurídico. Es un acto más de allanamiento a los derechos democráticos y denunciamos al país, denunciamos al continente y al mundo que es el primer acto clarísimo de fraude electoral inspirado por el presidente Correa para violentar la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano que indefectiblemente se pronunciará en las urnas el año 17. Es muy grave lo que está diciendo usted, Marcelo, que pues ni el Consejo Nacional Electoral conoce su propia ley y está aplicándola de una manera incorrecta, como usted dice, solamente para funcionarios. ¿Qué explicación le dan? O tampoco ni siquiera una explicación existe aquí. Realmente estamos pasando de absurdistán, como se refería Presley Norton, al manejo irregular de las normas jurídicas y de la lógica en el país, a estupidistán. Es absurdo que el tribunal, no el Consejo, el Tribunal Contencioso Electoral invada competencias privativas del Consejo Nacional Electoral. Son dos organismos distintos. El Consejo Nacional Electoral está dando trámite al procedimiento establecido en el Código de la Democracia para el registro y inscripción electoral de Democracia Sí, y el presidente Correa usa al Tribunal Contencioso Electoral como un instrumento de penetración y de disrupción del proceso de reconocimiento, lo cual revela que el presidente Correa tiene un gran miedo a que Democracia esté en la papeleta electoral. La respuesta que Democracia Sí ha dado y sus militantes en más de 180 cantones del país ha sido una recolección masiva de firmas, de manera que nuevamente vamos a ir al Consejo Nacional Electoral a presentar esas firmas en los próximos días y vamos a convocar a toda la ciudadanía a que se pronuncie en contra de este acto fraudulento que distorsiona la batalla electoral que está en curso y cuyo principal responsable es precisamente el presidente Rafael Correa, que felizmente ya tiene fecha de caducidad definida. El 24 de mayo del 2017 concluye su ejercicio abusivo del poder y lesivo a la democracia en el país. Es decir, que van a iniciar ustedes todo el proceso de nuevo. Bueno, nosotros fundamentalmente vamos a exigir la nulidad de esta sentencia porque ninguna acción jurídica de un juez que asume competencias que no las tiene y las sanciones que de ahí se derivan, que tampoco tiene competencia para sancionar, puede tener eficacia jurídica, de manera que la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral es nula. Si ese juez tiene dignidad, debería renunciar. Y si los magistrados del Tribunal Contencioso Electoral tienen dignidad, deberían archivar una denuncia que carece completamente de sentido. Insisto, la acción de queja es una acción exclusiva para sancionar irregularidades de los funcionarios de la función electoral, no para sancionar a organizaciones políticas. El Tribunal Contencioso Electoral no tiene competencia alguna para entrometerse en los procesos de inscripción de las organizaciones políticas. Una organización que todavía no tiene personería jurídica, como es el caso de Democracia Sí, que está concluyendo y ha presentado toda la documentación legal exigible para su registro en el Consejo Nacional Electoral como un movimiento político, no puede ser sujeto de una sanción que no tiene fundamento jurídico ni de hecho. La acusación que hizo el presidente Correa en su sabatina carece de sentido. Las firmas que recogió Democracia Sí, y agradecemos a cientos de miles de ecuatorianos que se adhirieron a Democracia Sí, se refieren a su declaración de principios que recoge la evolución histórica de nuestra nación en la construcción de derechos sociales y democráticos, recoge un programa de gobierno de transformación democrática del país, recoge la lucha que Democracia Sí ha librado en contra de las enmiendas constitucionales,
por el archivo de todas las enmiendas constitucionales lesivas a la democracia ecuatoriana y que constituyen un camino hacia la institucionalización de un Estado autoritario de perfiles fascistas. Incluye la campaña que hicimos por la revocatoria del mandato del presidente Correa. Esta es la tercera vez que el presidente Correa sale corriendo cuando Democracia Sí le reta a la escena electoral. Lo hizo cuando planteamos la consulta popular sobre las enmiendas, lo hizo cuando planteamos la revocatoria del mandato en el Consejo Nacional Electoral, y ahora pretende que Democracia Sí y los cientos de miles de ciudadanos que se han adherido a nuestro movimiento carezcan de derechos políticos. Ahora, Marcelo, ¿no será que lo que le pasa realmente al presidente Correa es que tiene miedo de que le quiten el candidato? Quisiera que escuche lo que dijo el sábado el presidente de la República en su sabatina. Escuchemos, por favor. Perdón, el domingo un conversatorio. Si las elecciones fueron mañana, no quiero ser soberbio, pero volveríamos a derrotar los 3-1 y ellos lo saben, ¿no? Por eso estaban tan preocupados de que Correa esté en la papeleta. Pero con Lenín Moreno, Jorge Glass, los venceremos también. Pero el apoyo es enorme. Sin embargo, hay gente que se deja engañar, se deja impresionar, ¿no? Y la memoria es frágil y somos víctimas de nuestro propio éxito, porque hemos generado una gran clase media, más de 1 millón de personas han salido de la pobreza, y la clase media del Ecuador es temerosa. Esta no, o sea, con Lenín Moreno y Jorge Glass, si las elecciones son mañana, les ganamos las elecciones. Y ahí ese candidato no sé si ya está decidido, ¿no? El juego del presidente Correa es clarísimo. Jorge Glass es el candidato del presidente Correa y va a ser el candidato del presidente Correa. Nosotros tenemos que lamentar que Lenín Moreno ha declarado su lealtad al presidente Correa y a la lista 35, y en consecuencia no será candidato de Democracia Sí, porque Democracia Sí ha planteado claramente la necesidad de constituir una candidatura alternativa que convoque a todas las fuerzas democráticas del país, independiente de la 35 y con plena y absoluta independencia de Rafael Correa. Nosotros vamos a constituir un gobierno que no persiga a nadie, que no ejerza ningún tipo de venganza contra nadie, pero que sea muy claro y muy firme contra la impunidad que ha caracterizado la gestión del gobierno del presidente Correa durante 9 años. De manera, lo he dicho, que si el presidente Correa ha actuado honesta y dignamente, podrá dormir tranquilo toda su vida, pero si no lo ha hecho desde hoy, ya no puede dormir tranquilo, porque el nuevo gobierno del 17 será un gobierno que fiscalice con transparencia, sin ánimo persecutorio, pero con absoluta verticalidad. Tenemos 9 años de administración de la mayor bonanza económica de la historia del país, que no ha pasado por la lupa de nadie y por la auditoría de la ciudadanía. Ese proceso tiene que ser revertido, hay que rendir cuentas a la nación, y eso es una demanda inflexible del pueblo ecuatoriano. Gane quien gane las elecciones del 17, el nuevo presidente tendrá que dar cuentas al pueblo ecuatoriano de lo que hizo la administración del presidente Correa, que, como ya lo dije, felizmente tiene fecha de caducidad definida, el 24 de mayo del 17. Ahora, Marcelo, digamos, es un secreto más o menos a voces. Hay muchos comentarios en torno a que los hermanos Larrea se acercaron al ex vicepresidente Lenín Moreno para proponerle que un poco siga en su línea histórica, ¿no? Que siempre ha sido una línea de izquierda. Ya la Revolución Ciudadana a ratos no se sabe qué es, de derecha, de izquierda, de centro, no se sabe, a veces se lo llama fascista también. Es decir, y yo creo que Lenín Moreno lo debería estar pensando mejor, ¿no? Porque no sé qué tan bien le vaya a Lenín Moreno encuestado con Alianza País y qué tan bien le vaya a Lenín Moreno encuestado sin Alianza País. Bueno, las respuestas revelan claramente que si Lenín Moreno fuese candidato, independientemente de Rafael Correa y de Alianza País, su intención de voto llegaría del 62 al 78%. Pero si él fuese candidato de Rafael Correa o de Alianza País, perdería más del 50% de la intención de voto. Nuestra posición siempre fue muy clara, así como determinadas figuras que en el 2006 auspiciaron un proceso de transformación democrática que llevó a Rafael Correa a la presidencia de la República, se separaron cuando este proceso fue traicionado y fueron abandonadas sus demandas de cambio, las demandas de cambio del pueblo ecuatoriano. Nosotros aspirábamos a que Lenín Moreno asuma una posición de lealtad con los principios y con el sentido de este proceso histórico que ha vivido la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, si él no toma ese camino y toma el camino de la lealtad a Rafael Correa y de la subordinación y la sumisión al gran autócrata, evidentemente no podrá ser candidato de una tendencia de esta naturaleza. En ningún caso nosotros apoyaríamos una candidatura formulada desde esa perspectiva política. Creemos que el país tiene que dar un vuelta a la página. El tiempo de Alianza País concluyó, el tiempo de Rafael Correa concluyó, lamentablemente con un saldo gravemente negativo para los derechos democráticos, para los derechos sociales y para la economía del país, que está sufriendo ahora, después de 9 años de la mayor bonanza económica de toda la historia, la mayor crisis económica de toda la historia.
Ahora, ¿existe la posibilidad de tener un candidato de todas las izquierdas? Porque el otro día entrevistamos aquí a Lenin Hurtado, él dice que es precandidato a la presidencia de la República por Unión Popular y también pues se jactan de ser un movimiento de izquierda fuerte. Evidentemente, Unidad Popular es un movimiento que tiene una larga tradición de décadas en el país y una estructura orgánica muy significativa. La propuesta de democracia sí es avanzar a la más amplia unidad posible, una unidad de carácter democrático, para un proceso de transición a la democracia. El Ecuador tiene que restituir los principios fundamentales de la República, la independencia, separación, equidad de poderes, que ha sido asaltada por el ejercicio del hiperpresidencialismo por parte del presidente Correa. Un último incidente es el que hace de meter las manos en el Tribunal Contencioso Electoral para usarlo como caballo de batalla en las elecciones del 17. Esa es una tarea fundamental. Hay que reconstruir los derechos sociales. Los trabajadores del sector público han sufrido agresiones gravísimas, como el famoso decreto 813 que instituye la renuncia obligatoria y como la eliminación de su protección por el Código del Trabajo. La seguridad social ecuatoriana nunca ha estado peor. Ahora pretenden incluso agredir el seguro de cesantía de los afiliados del sistema de seguridad social para encubrir la crisis de desempleo producto de la desastrosa conducción económica del país. Hay que reconstruir el sector petrolero. Es absurdo que la industria petrolera ecuatoriana esté como esté, que produzca cero ingresos al fisco, explotando más de 500.000 barriles diarios de petróleo. Esa es la expresión del fracaso más rotundo de la gestión económica, particularmente el presidente Correa, que no se explica solo por la caída de los precios del petróleo, sino que tiene su origen también y fundamentalmente en el modelo de contratación petrolera que protege los intereses de las compañías privadas en lugar de proteger los intereses de la nación. Todos estos elementos nos obligan a avanzar hacia un proceso de transición democrática. El programa que Democracia sí está planteando es de una convergencia, de una concertación de todas las fuerzas políticas del país que quieren una solución democrática. Ni el regreso al pasado, a la dictadura de la bancocracia y de la partidocracia, ni la continuidad de un presente cuyas consecuencias son gravísimas y las están sufriendo, por ejemplo, los chicos del Colegio Montúfar, a quienes se les niega incluso el derecho a dialogar y, peor, incluso el derecho a protestar. Bueno, son varios los temas que usted ha planteado, pero yo digo, digamos, puede estar muy claro y transparente su propuesta, pueden haber cosas que son rebatibles, discutibles y de las que me imagino están abiertas al diálogo para poder llegar a un acuerdo, pero sin candidato no hay plan, no hay proyecto. Vamos a tener un candidato con una amplia convocatoria. Si no es Lenín Moreno, ¿quién podría ser? Bueno, hemos decidido que la definición de las candidaturas, incluso si se contase con la perspectiva de que Lenín Moreno tomase una definición de esta naturaleza, tendrá lugar en el segundo semestre de este año. No tenemos ninguna precipitación en trabajar en este ámbito. Sí tenemos, naturalmente, el gran compromiso de consolidar un gran frente democrático en el país. Allá vamos, a un frente de democracia radical, auténtica, genuina, no para marchar hacia atrás, sino para construir el futuro. Estamos trabajando eso en las definiciones programáticas. Este es un acuerdo que se tiene que constituir en las bases sociales, en el conjunto del pueblo ecuatoriano y que nos ha llevado y nos lleva permanentemente a recorrer el país. Ahora, bueno, ya hablamos de la Unión Popular. ¿Qué pasa con Pachacutic? ¿Y qué pasa con los decepcionados de Alianza País? ¿También los están aglutinando detrás de Democracia Sí o de esta posible unidad izquierda? Bueno, ha existido, en el caso de Pachacutic va a haber un congreso en el mes de abril, al cual le deseamos todo éxito, y un proceso de reunificación fundamental que lo demandan las bases de Pachacutic y de la CONAIE para que puedan jugar un papel decisivo en las elecciones del 17. En el caso de los decepcionados de Alianza País, que se vienen acumulando desde la primera fase, cuando pasamos del proyecto de la Revolución Ciudadana en ciernes a la construcción del liderazgo autocrático y caudillista, y luego en la tercera etapa en la que ya pasamos hacia legislación de perfil fascista, lesiva a los derechos a la comunicación, a los derechos humanos, a los derechos sociales, etcétera, se siguen acumulando grandes fuerzas. Y claro, algunos han convergido a Democracia Sí. No es cierto que todos los que se desafilian de Alianza País, que es la moda ahora, van a Democracia Sí. Una gran parte de ellos, sobre todo la gente de base, está convergiendo en Democracia Sí en las distintas provincias del país y evidentemente son fuerzas activas de este proceso. Pero consideramos que la convocatoria del Frente Democrático es muchísimo más amplia. Convoca a todos los sectores del Ecuador que quieren construir una economía vigorosa, que tenemos la responsabilidad de enfrentar la grave crisis productiva que sufre el país ahora, que tenemos la responsabilidad de asumir estructuralmente las causas de la crisis. La calentura no está en las sábanas, la crisis no está en las sábanas, aquí hay una crisis estructural que tiene que ser superada y que implica la construcción de consensos transversales para que el Ecuador pueda dar los pasos necesarios para construir una vigorosa economía que haga posible pasar de la economía de la pobreza y la escasez a la economía de la abundancia y la satisfacción de las necesidades económicas de todos.
En eso de los decepcionados de Alianza País, pues usted habla de las bases que se estarían yendo con los movimientos de izquierda diversos, pero hay otros de Alianza País que ya revelaron que nunca fueron de izquierda y se están aliando con la derecha, ¿no? Naturalmente ese es el camino de gente como Alexis Mera, Vinicio Alvarado y otras figuras del gobierno del presidente Correa que siempre han sido de derecha y que pienso que se van a aglutinar alrededor de Jorge Glass o eventualmente apoyarán a Guillermo Lasso. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. La verdad le deseo muchísima suerte. Esperemos pues que las próximas elecciones tengan en el tablero, tengan en esa papeleta a la mayor cantidad de posibilidades y de opciones para que los ecuatorianos podamos elegir a los mejores ecuatorianos para que tomen las riendas de nuestro país a partir del 2017. Muchas gracias.